En este video vamos a ver la confrontación más importante del libro, la que Rancière plantea entre el orden explicador y la emancipación. En el texto siempre vamos a encontrar una crítica, pero a la vez un desarrollo propositivo. Hoy en día, cuando escuchamos alguna crítica a una forma de enseñanza tradicional, generalmente asociamos esa enseñanza tradicional con una educación rígida, memorística o autoritaria. Un error habitual al leer El maestro ignorante es creer que la crítica de Rancière sobre la explicación se inscribe en ese tipo de denuncias contra la vieja forma de enseñar, especialmente contra el autoritarismo, como por ejemplo hace la escuela nueva o ciertas pedagogías alternativas. Pero no, la crítica que hace Rancière pasa por otro lado. Veamos un fragmento del texto de Rancière. Entendámoslo bien. Y para eso deshagámonos de las imágenes conocidas. El embrutecedor no es el viejo maestro obtuso que atiborra el cráneo de sus alumnos con conocimientos indigestos. Por el contrario, es mucho más eficaz en la medida en que es sabio, iluminado y actúa de buena fe. El niño que balbucea bajo amenazas de golpes obedece a la férula y punto. Aplicará su inteligencia a otra cosa. Por acá no pasa mi problema, nos dice Rancière. Pero el pequeño explicado, en cambio, invertirá su inteligencia en este trabajo del duelo. Comprender. Es decir, comprender que no comprende si no le explican. Ya no se somete a la férula, ya no se somete a la coacción o al autoritarismo, sino a la jerarquía del mundo de las inteligencias. Hay que prestar atención a esto último de separar o dividir el mundo de las inteligencias porque es algo importante en casi toda la obra de Rancière. Obviamente va a hacer alusión al mito de los metales de Platón o a cualquier jerarquización de orden nociológico, porque vamos anticipando que lo que le interesa es la distribución o la división social de las tareas o de los trabajos. Pero esto ya lo vamos a ver un poco más en detalle. Para interpretar mejor el libro, y yo diría gran parte de la filosofía de Rancière, es muy importante comprender con quiénes está debatiendo. Si no es contra la enseñanza tradicional y autoritaria, como decíamos antes, ¿contra qué es? Busquemos una pista en el propio texto. Todo perfeccionamiento en la manera de hacer comprender la gran preocupación de metodistas y progresistas es un progreso en el embrutecimiento. Acá, como vemos, está siendo irónico con los progresistas. Dice, la gran preocupación de los progresistas, es decir, cómo hacer comprender, cómo explicar mejor, es un progreso, pero es un progreso para mal, digamos, es un progreso para embrutecer. Y luego, refiriéndose al alumno que fue explicado, dice, más adelante, él mismo podrá convertirse en un explicador. Posee el equipamiento necesario, pero lo perfeccionará, será un hombre de progreso. Misma ironía, ¿no? El pequeño que fue explicado, luego va a ser explicador, pero encima va a ser un explicador mejor. Va a perfeccionar los métodos del explicador, por eso va a ser un hombre de progreso. De nuevo, una ironía porque progreso se está empleando para algo considerado negativo por el propio Rancière. Si notamos las referencias críticas reiteradas hacia el progresismo, nos vamos a dar cuenta que Rancière durante toda la obra traza un sistema de espejos. Por un lado, Jacotot luchando contra el progresismo ilustrado del siglo XIX. Por el otro, Rancière debatiendo contra el sociologismo progresista de la actualidad. Eso es porque el progresismo, el de antes y el de ahora, sostiene la tesis de que la educación es un medio para la igualdad. En cambio, Jacotot y Rancière piensan otra cosa. Al contrario, creen que la educación fue asaltada por la desigualdad, esto es, por un mecanismo o por una lógica particular, el orden explicador. Como venimos viendo en otros videos anteriores, para Rancière la explicación no es simplemente un modelo o una forma de enseñanza. No es un conjunto de pautas que organizan la transmisión de determinados contenidos. Es algo mucho más complejo que opera a través de las representaciones, creencias e ideas que tienen los individuos. Te dejo un link hacia otro video en el que describimos cómo esa lógica de la explicación desborda el ámbito educativo y atraviesa diversas esferas de la sociedad,
tales como la política, el arte, el sistema productivo, etc. En resumen, el orden explicador, y recordemos que es una lógica que opera a través de los sujetos, no un sujeto particular. Como decíamos, el orden explicador establece la existencia de un individuo que designa como profesor o como aquel que cumple con la tarea de enseñar, que es quien posee los conocimientos de una disciplina particular. Y esa misma lógica establece una distinción respecto de aquellos que no poseen esos saberes, sus alumnos. La lógica de la explicación determina que sobre esa desigualdad fundante se cimienta todo acto educativo. El objetivo del orden explicador es reducir esa distancia entre dos individuos o grupos desiguales, sabios e ignorantes, capaces e incapaces, etc. Y como ya hemos visto, esta lógica trasciende la educación porque es un orden que establece un tipo de relación entre individuos. Por lo tanto, estructura diversos ámbitos de la sociedad, tales como la política, la producción, el arte, entre otros. En este sentido es que Rancière usa el concepto de sociedad pedagogizada. ¿Qué significa que la nuestra sea una sociedad pedagogizada? Significa que no está regida por un poder tiránico que domina a las mayorías en contra de su propia voluntad, sino que está sometida por el aporte anónimo de cada sujeto que fue constituido a partir de la lógica desigualitaria de la explicación. Porque ella multiplica la creencia en la desigualdad, pero la multiplica de forma inconsciente, como una huella subjetiva que imprime en cada individuo. El resultado de todo esto para Rancière es el círculo de la desigualdad. Todo individuo que se cree superior va a encontrar otro que lo considere menos, y toda mente inferior va a encontrar una aún más inferior para menospreciar. El intelectual de la capital cree que es superior al de las provincias. Este piensa que es más que un obrero. El obrero urbano se queja de lo atrasado que es el peón rural. Este se cree más que su mujer y ella más que su vecina. Esa creencia en la superioridad e inferioridad de las inteligencias es la que reproduce circularmente la desigualdad. En palabras de Rancière, la revelación que captó Joseph Jacotot conduce a esto. Hay que invertir la lógica del sistema explicador. Es el explicador quien necesita del incapaz y no a la inversa. Es él quien constituye al incapaz como tal. Antes de ser el acto del pedagogo, la explicación es el mito de la pedagogía, la parábola de un mundo dividido en espíritus sabios y espíritus ignorantes, maduros e inmaduros, capaces e incapaces, inteligentes o estúpidos. Tal es el principio de la explicación, y, en adelante, ese será para Jacotot el principio del embrutecimiento. Acá conviene hacer una aclaración para evitar confusiones. No toda intervención de otro individuo, de un maestro o de cualquiera, en el aprendizaje de otra persona deviene en un acto embrutecedor. La explicación no es la intervención de un otro en el proceso de aprendizaje. Es decir, no se deduce de la propuesta de Rancière que la única posibilidad de una educación emancipatoria es la del aprendizaje individual o privado. Lo que embrutece o emancipa es la lógica que ordena ese vínculo. Es el lugar desde donde nos interpelamos unos a otros, es el sistema de relaciones que se establece. Bien, a la lógica de la explicación, Jacotot y Rancière le oponen la emancipación intelectual. Y si, como dijimos antes, embrutecer es creer en una inteligencia dividida y jerarquizada, por el contrario, la emancipación es la comprensión de que la inteligencia es una, que no existe una inteligencia superior y otra inferior, que todo hombre es parte de una misma potencia intelectual. Un individuo emancipado es aquel que cree en la igualdad de las inteligencias y que actúa de acuerdo a ese principio. El maestro embrutecedor busca reducir una desigualdad. El emancipador busca verificar una igualdad. Y esto es porque el maestro emancipador no se propone simplemente como un medio que posibilita el acceso al saber, sino que asume la tarea de verificar y actualizar en cada acto educativo de lo que es capaz una inteligencia cuando se reconoce igual a cualquier otra y cuando admite a cualquier otra como igual a la suya. Leamos a Rancière.
Quien emancipa no tiene que preocuparse por lo que el emancipado debe aprender. Aprenderá lo que quiera, tal vez nada. Él sabrá que puede aprender porque la misma inteligencia está obrando en todas las producciones del arte humano. Porque un hombre siempre podrá comprender la palabra de otro hombre. El impresor de Jacotot tenía un hijo discapacitado mental. Se desesperaba por no poder hacer nada con él. Jacotot le enseñó hebreo, y después de esto el niño se convirtió en un excelente litógrafo. El hebreo, va de suyo, nunca le sirvió para nada, sino para saber lo que seguían ignorando las inteligencias más brillantes y más instruidas. No se trataba del hebreo. Intentemos decirlo de forma sencilla. Para Rancière, lo que emancipa o lo que embrutece no es el contenido que se transmite, sino las marcas subjetivas que deja una experiencia igualitaria o desigualitaria de un ejercicio intelectual. Y acá conviene aclarar un punto importante. La emancipación no es una condición que adquiere un individuo de una vez y para siempre. Eso podría dar como resultado una nueva desigualdad, una sociedad dividida entre emancipados y no emancipados, sino que es un proceso siempre inacabado. Se está emancipado mientras se actúe de acuerdo al principio de igualdad intelectual. Para Rancière y para Jacotot, entonces, la igualdad está directamente vinculada con la inteligencia. Por eso utilizan el concepto de emancipación intelectual. Entonces la pregunta sería, ¿a qué se refieren con la noción de inteligencia? ¿De qué se trata esta potencia intelectual que es común a todos? De eso nos vamos a ocupar en el próximo video. Te dejo un botón de suscripción para que puedas estar enterado cuando publiquemos nuevo material.